el tema es eso, vamos a hablar de las emociones, sobre todo el miedo, que es una emoción que nadie nos ha enseñado a gestionar. Entonces nadie nos ha enseñado cómo gestionar el miedo. Entonces cuando aparece el miedo en nuestra vida, pues no sabemos cómo gestionarlo porque no nos han enseñado. Ahora hemos visto el tema de las emociones. De todas formas, que además lo hemos comentado un poquito al principio, que muchas veces cuando se hace terapia o uno se informa, el miedo se puede tratar de varias formas. O en la parte de arriba, que yo voy pues poniéndome a las situaciones que me da miedo, o yéndome a lo profundo y sabiendo el origen de por qué tengo ese miedo. Entonces, en el taller de hoy nos vamos a centrar, como digo yo, en la profundidad, vamos a bucear y vamos a buscar de dónde viene ese miedo, ¿vale? Es como que yo también pongo a veces el ejemplo, que es como si, por ejemplo, tengo humedad en mi casa. Si tengo humedad, pues yo puedo pintar con pintura antihumedad, pero si yo no voy al origen de por qué tengo humedad, pues siempre me terminará saliendo, ¿vale? Entonces, para pues, yo saber gestionar miedo, tengo que aprender de dónde me viene y por qué está ahí. Y eso es lo que vamos a aprender en el taller de hoy, ¿vale? Muy bien, gracias. Entonces, nosotros tenemos muchas emociones. Hay emociones, pero todas son necesarias, todas son válidas, todas son buenas. Pero es verdad que consideramos unas emociones como buenas porque me gusta lo que me hacen sentir. A mí me gusta sentirme sosegada, tranquila, me gusta sentir alegría, me gusta sentir ilusión, me gusta sentirme sorpresa. Entonces esas más o menos las sé gestionar porque me gustan lo que me provoca. Pero hay otro tipo de emociones que no me gusta lo que me hace sentir. No me gusta sentirme aburrida, no me gusta sentirme triste, desilusionada y no me gusta sentir miedo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando yo siento alguna de estas emociones, como no me gusta y como nadie nos ha enseñado a manejar las emociones, porque es verdad que hoy en día se está hablando más de emociones, pero antes apenas se hablaba. Entonces mucha generación tras generación que las emociones no se sabían, ¿no? No se hablaba de ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo siento una de estas emociones que yo no sé gestionar y me molesta porque no me gusta sentirla, ¿qué es lo que hago? Debería de gestionarla, pero como no sé, pues intento huir. Claro, si a lo mejor ese miedo que tengo es un miedo mental, ¿de qué huyo? Entonces se produce un conflicto interno, ¿vale? Porque estoy intentando huir de una situación que ese miedo a lo mejor es mío mental, como no puedo huir, pues se crea un conflicto interno. Entonces lo que vamos a intentar aprender en este taller es a gestionar, en este caso, el miedo, ¿vale? Hace un mes más o menos, creo, hice un taller sobre la culpa y lo que sea que es otra emoción negativa que no nos gusta y tampoco nadie nos enseñó a gestionar la culpa, pues ese taller fue enfocado en ese sentido, ¿vale? Gestionar la culpa. Y en este lo vamos a enfocar en el miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una necesidad básica, es decir, nosotros una emoción natural y necesaria. Nosotros el miedo no nos lo podemos quitar de nuestra vida, porque si nos quitamos el miedo, entonces estaremos un poco totalmente expuestos al peligro. Eso, porque si por ejemplo ahora por ahí, que hay una ventana allá arriba, entra un águila, imaginaros, gracias a ese mecanismo interno que tenemos del miedo, nuestro cuerpo se prepara biológicamente para que seamos todos capaces de salir. Incluso mejor algunos saltáis la mesa y habitualmente no saltáis la mesa, ¿vale? Es como que el cuerpo desarrolla ese mecanismo biológico para salir del miedo. Y nos sirve desde la prehistoria. Es decir, desde la prehistoria nosotros tenemos ese mecanismo, ¿vale? Que nos ha ayudado a la supervivencia, a sobrevivir. Entonces, claro, el miedo no lo podemos quitar. El problema surge y aparece cuando el miedo se presenta en situaciones donde no hay un peligro real. Hay un miedo, que ya veremos por qué desde que aparece ese miedo, pero en ese momento no hay un peligro real, sino hay una situación o algo en concreto que a mí me provoca miedo. Y mi cuerpo se activa como si hubiera un miedo real, ¿vale? Esto, bueno, por ahí lo voy explicando. Yo de todas formas, como lo envío, pues ya lo leéis con tranquilidad, pero más o menos todo lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Entonces, claro, nos prepara para huir, para luchar, protegernos, y es instintivo, entonces el miedo no lo podemos eliminar, lo que tenemos que aprender es a gestionarlo. Entonces, para que se entienda fácilmente, cuando nosotros tenemos miedo, hacemos tres cosas. Lo primero que intentamos es atacar esa situación. Como digo yo, si entra un águila, pues, o hay fuego, pues si yo el instinto veo que somos capaces, pues intentamos atacar para quitar ese peligro que estamos viendo. Si vemos que no podemos atacarlo, porque es una situación que nos provoca mucho miedo, ¿no? Pues entonces intentamos huir, cogeríamos y nos iríamos.
Pero imaginaros que el miedo que tengo es un miedo mental, es un miedo a algo que no está pasando en este presente. Entonces, claro, intento atacar. ¿A quién ataco? Si no tengo a quién atacar. Intento huir, pero ¿de qué huyo? Si de mí misma no me puedo ir. Pues entonces la persona entra en un bloqueo. Se queda totalmente bloqueada y con mucho conflicto interno, con mucho malestar. Y las consecuencias, pues por eso viene ese símbolo, es mucha rumiación, dándole mucha vuelta a la situación que estoy viviendo. Rumiando, dando un montón de vueltas a ese malestar. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos que aprender a gestionar el miedo. Primero vamos a saber de dónde viene y después cómo lo gestiono, porque hay situaciones en las que yo no puedo atacar ni puedo huir, pero tampoco me puedo quedar bloqueada. Tengo que saber cómo salir de esa situación. Cualquier duda o eso me vais diciendo. Entonces, lo que yo he dicho al principio, nosotros podemos enfocar el miedo de muchas formas, incluso si alguna vez habéis hecho terapia o si tenéis conocimiento de psicología, pues sabéis que hay muchos enfoques, muchas formas de llevarlo, ¿vale? Pero yo siempre lo trabajo el miedo, como he dicho, se puede trabajar desde afuera, que también, pero si yo no me voy al meollo, siempre va a terminar apareciendo. Entonces hay este enfoque que se llama el sistema de la familia interna, como que nosotros dentro de nosotros hay distintas partes que hacen que nosotros nos gestionemos bien el miedo, que yo lo iré explicando ahora poquito a poco esas partes, ¿vale? Ese enfoque fue desarrollado por este psicólogo y habla pues eso de que nuestra mente y nuestro cerebro tienen distintas partes que juegan un papel importante a la hora de gestionar el miedo. El miedo y cualquier emoción, que después lo que aprendáis hoy lo podéis extrapolar a otras emociones, ¿vale? Entonces, sobre este tipo de terapia, o en general, ¿no? Sobre la terapia psicológica, aunque no hay un porcentaje exacto, pero es verdad que cada vez más investigaciones y experiencias pues, que demuestran que la intervención psicológica pues, ayuda a muchas personas a transformar su relación con el miedo y cada vez la persona se siente más en paz y en contacto con su yo adulto, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Entonces, lo que vamos a aprender, vamos a reconocer esas distintas partes que tenemos dentro de nosotros. Vamos a comprender la función que tiene el miedo, porque el miedo hemos dicho que tiene una función, no nos lo podemos quitar, tenemos que aprender a convivir con él, vamos a desarrollar esas habilidades y vamos a sanar y transformar esas partes internas. Aunque ahora os parezca un poco de lío, ya veréis cómo poquito a poco se entiende. Entonces, una parte que tenemos, bueno, aquí como un pequeño resumen de lo que he dicho, ¿no? Lo que es el miedo, una emoción natural y adaptativa, es necesaria para la supervivencia, por lo tanto el miedo no nos lo podemos quitar. Después, ¿por qué no es un enemigo? Porque el miedo no es negativo, no necesita ser eliminado, el miedo necesita ser comprendido. Tengo que comprender de dónde me viene ese miedo, o por qué tengo ese miedo, comprenderlo más que eliminarlo. Y normalmente la actitud que tenemos es todo lo contrario. Cuando siento miedo, me tengo ganas de salir corriendo. O entro en un conflicto interno porque no sé cómo gestionarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se convierte en un problema? Pues cuando se activa fuera de contexto, cuando se activa en una situación donde no tendría que yo sentir miedo ahora. Sin embargo, esta situación me está provocando un montón de miedo. Entonces ya ese miedo no es funcional. Ya ese miedo no me está protegiendo. Ahora, nada. Adelante. ¿Vale? Ese miedo no es funcional, ese miedo ya me bloquea, es un miedo desproporcionado y me provoca unas conductas que son desadaptativas, hay un grupo de la persona que evita situaciones, hay parálisis, incluso una desconexión emocional. ¿Vale? Porque un miedo, que ya digo que el miedo nos ayuda, cuando está fuera de contexto, al final en lugar de ayudarme me desprotege más que me protege. ¿Vale? Con las consecuencias que veremos ahora, ¿no? Entonces, como dice aquí, el miedo no se combate, se escucha y se comprende. Y ahora yo iré diciendo cómo vamos a hacer, cómo lo hacemos. Entonces, esto es importante. Nosotros tenemos nuestra psique, nuestra mente, como tres partes bien diferenciadas, ¿vale? En la primera parte está la parte que se llama exiliada, que en esa parte tenemos todo el dolor y todos los miedos que hemos vivido desde que somos pequeños. Desde que nosotros nacemos, cualquier circunstancia de miedo o cualquier circunstancia que hayamos sentido dolor, cualquier cosa que incluso si en el colegio un niño me quitó una goma y a mí eso me sentó mal, pues ese pequeño dolor se me ha quedado en esa parte. Entonces, esa parte, ¿por qué se dice exiliada? Está exiliada porque yo no quiero conectar con eso. Ahí está todo el dolor que yo acumulo años por años y es una parte de nosotros que no solemos tocar.
¿vale? Todas las situaciones, y si encima, por ejemplo, hemos vivido en un ambiente disfuncional o si hemos tenido algún trauma, pues ese miedo, esa parte exiliada es aún más intensa, ¿vale? Está exiliada, no eliminada. Exiliada significa que está, que yo no conecto con ella diariamente, pero que está ahí. Incluso tiene unos guardianes que se encargan de proteger ese dolor. Aquí lo tienes tú guardadito en tu psique, ¿vale? Aquí está todo lo que has vivido. ¿Se va entendiendo, no? ¿Vale? Entonces, esta parte es importante tener conciencia de que esta parte existe en nosotros, que tenemos una parte donde está todo el dolor que hemos vivido desde que somos pequeños y el miedo, ¿vale? Se ha acumulado ahí. Después hay otra parte que son, nosotros pues tienen un nombre gracioso porque así es más fácil de entenderlo, que se llaman los protectores. Los protectores que se dividen entre unos que son policías y otros que son bomberos. A ver, para que lo entendáis, a ver si lo entiende bien. Son protectores que se van a encargar constantemente de que nosotros no conectemos con ese dolor. Como no queremos conectar con ese dolor, pues van a estar 24 días trabajando los policías y los bomberos para que nosotros no conectemos. ¿Cómo? El policía lo hace controlándolo todo, personas muy controladoras, muy perfeccionistas, es muy autocrítica. Eso son la parte nuestra que está intentando evitar conectar con ese dolor. ¿Vale? Estamos todo el día controlándolo todo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a ser mala madre, pues estaré todo el tiempo, como dicen ahora las madres o padres, helicóptero. Es el policía, pero el helicóptero que va por encima del niño y los niños controlando cada paso que dan. Porque como los niños, mi hijo, haga algo que a mí no me guste, no vaya a ser que yo conecte con mi miedo de que soy mala madre. ¿Vale? Si soy muy perfeccionista en el trabajo, pues el miedo que se esconde detrás es que no vaya a ser que yo me dé cuenta que el miedo a que yo no soy válida en mi trabajo. Entonces hay personas que se preocupan constantemente de todo hacerlo bien, no me puedo equivocar, y entonces están todo el día controlándolo todo, muy perfeccionista, porque como yo me equivoque, voy a controlar con esos miedos que no los quiero tocar. ¿Lo entendéis, no? Estamos constantemente en policía 24/7, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? 24 horas del día, 7 días de la semana, ¿vale? Controlando a los policías, que son buenos, porque están ahí, venga, controlo, porque el dolor ese ni lo tocamos. Pero ¿qué pasa? Que somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Y por mucho que controlemos, por mucho que planifiquemos, por muy perfeccionista que seamos, pues al final cometo un error. Y eso que yo temía que pasara, pasa. Entonces, ¿quién actúa? Pues los bomberos. ¿Vale? Los bomberos, ¿cómo van a actuar? Pues apagando el fuego, pero el más mínimo fuego que aparezca a tope, ¿no? Esto lo apago yo como sea. ¿Qué ocurre? Que los bomberos no tienen esa capacidad para apreciar si lo que está pasando es real o no. Si no veo ya algo que me va a conectar con el miedo que yo no quiero conectar, pues eso yo lo apago como sea. ¿Cómo se representa el bombero? Pues a través de la ira, el enfado, la rabia o conductas adictivas. Atracones de comida. Atracones de comida, por ejemplo. Uno son las adicciones, puede ser el alcohol, el fumar, algún tipo de droga, pero también puede ser azúcar. Esa necesidad de que yo estoy en mi parte policía controlándolo todo, y si veo que al final no puedo controlarlo, pues aparece el bombero, no te preocupes, actúo yo. Y ahí un atracón y yo me quedo yo tranquila. O una hamburguesa con mayonesa, salsa. Porque al final lo que yo no tenía, pero antes de conectar con el dolor, una adicción para que me calme el malestar que estoy pasando. ¿Vale? Entonces, el juego patológico también puede ser un tipo de adicción, o las compras compulsivas. ¿Vale? La idea es, tanto el bombero como el policía se van a encargar constantemente de que nosotros nos conectemos con ese dolor. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Os quiero enseñar la foto, que cuando el bombero pasa por nuestra vida, pues nos deja así devastados. La situación, es verdad que se apaga el fuego, pero las consecuencias, pues fíjate las que se forman. Entonces puede ser, imaginaros, que ahora de pronto yo veo una situación pequeña que se asemeja a un miedo mío. Por ejemplo, si a mí de pequeña me sentía abandonada, mis padres no estuvieron atentos, no estuvieron presentes emocionalmente, pues entonces yo en la vida adulta tengo un miedo ahí al abandono, al rechazo. Entonces cuando yo vea lo más mínimo que me pueda yo percibir que pueda ser una situación de rechazo, de abandono, pues el policía va a estar controlando que no salga.
Pero si de pronto aparece esa situación, el bombero va a atacar con enfado, con ira, ¿vale? Porque al final me siento abandonada, al final me siento sola. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Se entiende, no? Entonces, por eso que a veces lo que vamos a ir viendo, aprendiendo, si esas señales que yo tengo en mi presente son verdad o no. Porque los bomberos no se ponen a pensar, ver un fuego y apagarlo. No se ponen a pensar de, sí, será importante, no será. ¿Vale? Y lo bueno, la buena noticia, es que tenemos otra parte, que es el yo adulto, el capitán. Esta parte, la buena noticia es que todos lo tenemos, aunque os creáis que no, porque vosotros habéis identificado estas tres partes, ¿que sí? Veis vosotros la parte exiliada, veis vosotros el que a veces os volvéis un poco policía controlándolo todo, y veis que cuando hay más remedio os comportáis como bomberos, apagando el fuego, que puede ser un mensaje. Sí, porque otra vez lo que digo, si tengo la sensación de que me van a rechazar, a lo mejor estoy controlándolo todo y de pronto me envían un mensaje que no me gusta, ¡ay! Conecto con la sensación de rechazo, pues actúa el bombero, como pues con ira, enfado. ¿Qué ocurre? Que después cuando se me ha pasado, pues tengo que pedir disculpas o perdona, ¿no? Entonces nos vemos reflejados ahí, ¿a que sí? En esas tres partes. Pero lo bueno, como yo he dicho, que tenemos una parte adulta que es el que le ponemos de nombre el capitán. ¿Por qué? Porque el capitán lo que tiene que intentar es, pues, que lleva el barco. Vamos a intentar, por eso se llama el sistema de familia interna, vamos a intentar que todas estas partes se entiendan entre sí. ¿Vale? Que lo iremos viendo ahora. Pero esto es para que lo entendáis. Y que os veáis reflejados en eso. Entonces, volviendo al tema de los exiliados, bien, te he explicado lo que intenta, lo que yo he dicho ya, ¿no? Que no quieren salir porque son miedos que hemos tenido, sensación de abandono. Y lo importante de esto es que, por ejemplo, hay personas que tienen trastorno depresivo muy profundo y entonces es porque tienen mucha parte exiliada, mucha parte que no se ha tocado. Entonces muchas veces se hace, por ejemplo, intervenciones en trastornos depresivos, pero normalmente si nos quedamos en la parte de arriba, venga, me voy a intentar animar, voy a hacer algo, eso a la larga no funciona. Porque si yo no he tocado ese dolor emocional que está en la parte exiliada, nunca se me va a resolver. Siempre se me va a quedar como ese peso. ¿Vale? Entonces las personas, y yo por ejemplo he visto en consulta personas eso con un trastorno depresivo de mucho tiempo, que cuando te pones a indagar es que hay un montón de miedo, un montón de dolor que no se ha resuelto o que no se ha tocado, que ahora veremos cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, esta parte la entendéis, que son los exiliados. ¿Qué tipos de exiliados podemos tener? Pues podemos tener un niño herido, si cuando fuimos pequeños no nos trataron bien, o sentimos que nuestros padres no estuvieron emocionalmente presentes, puede ser que hayamos tenido algún trauma, ¿vale? Alguna experiencia traumática, también está en la parte exiliada, nuestros miedos, todos los miedos que hayamos vivido desde pequeños también están ahí, y la vergüenza, que la vergüenza es una emoción que tampoco se habla mucho, pero que cuando se siente vergüenza también se acumula ahí. ¿Vale? Entonces todo esto es lo que está en la parte exiliada. Los encontramos y están todos ahí. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces el miedo activa esa parte exiliada. Entonces, por ejemplo, imaginaros, la cosa es que lo que está en la parte exiliada, yo no me acuerdo de lo que me provocó ese miedo. Algunos a veces sí, pero muchas veces no. Tengo situaciones de miedo, de malestar que se han quedado acumuladas, pero yo no me acuerdo el por qué. Pero imaginaros que ahora en la vida adulta, yo de pronto voy a algún sitio, me pasa cualquier situación que me activa ese miedo que está oculto. Por ejemplo, algo sencillo, incluso, por ejemplo, el perfume de alguien o las características físicas, pues nos puede recordar a alguien que nos hizo daño. Imaginaros que alguien que nos hizo daño, que nos molestó, ¿vale? De pronto, eso no sabemos, no nos acordamos, pero a lo mejor me presentan a alguien que os habrá pasado y dices, uy, no sé, no me ha hecho mucha gracia. Algo no recuerda y después me interaccionaba con esa persona y digo, pues mira, por final me cae muy bien, pero había algo en su aspecto físico o en su perfume o en cualquier cosa que mi mente lo asoció con esa parte exiliada. No sé lo qué, pero algo me recordó. ¿Vale? Y entonces de pronto yo tengo una sintomatología de sentirme incómoda y sentirme mal. Y es simplemente porque el miedo se ha activado aquella parte.
¿no? Entonces el miedo muchas veces no lo activa, por eso cuando sintamos en alguna situación pues decimos, mira, no lo sé, pero estoy sintiendo esto, ¿vale? En este momento, y también puede ser un contexto, puede ser una situación, pero ya os digo, hasta el perfume de alguien nos puede evocar a alguien que no nos gustó como nos trató. Entonces, cuando activa esa parte, una situación neutra del presente activa esa parte, las reacciones son muy desproporcionadas. Hay unas emociones intensas desproporcionadas, hay mucha tristeza profunda, hay mucha vergüenza, culpa, malestar, y la persona no sabe por qué. La persona simplemente sabe que se encuentra muy mal. Entonces, ahora vienen los protectores, ¿vale? Ya sabemos la parte ciliada, que están ahí, y ahora vienen los que vienen a proteger para que no entremos con ese dolor. Entonces, los he dicho, los policías y los bomberos, ¿vale? Los policías pues, están trabajando todo el día controlándolo todo, no te preocupes que aquí estamos para que tú no conectes con el dolor, vamos a controlar hasta el mínimo detalle, planificando, organizando. Y los bomberos, como yo he dicho, si al final se nos escapa algo y pasa lo que yo no quería que pasara, pues aparecen los bomberos a apagarlo todo, ¿vale? ¿Se va entendiendo, no? Y os identificáis, digo, vuestra parte policía, que algunos pueden hacerlo en los estudios, otros lo hacen a nivel de familia, otro a nivel de pareja, o a nivel profesional, ¿vale? Y vemos también cuando actuamos como bomberos. Además, como dice, los bomberos actúan antes de que surja el dolor. La cosa es evitar el dolor a toda costa, ¿vale? Entonces los policías pues anticipan, evitan el dolor, establecen. Entonces, si vosotros estáis mucho en el policía, si habitualmente sois personas muy controladoras, pues podéis estar en alguno de estos perfiles. Personas que están muy en el policía, pues suelen ser personas muy perfeccionistas, que quieren que todo esté bien, que todo esté controlado, y está constantemente controlando todo para que no se nos escape, ¿vale? Nos convertimos en personas excesivamente perfeccionistas. Entonces, cuanto más perfeccionista, cuanto más autocrítica, cuanto más exigente soy conmigo misma, es porque más dolor ahí tengo, o más dolor que yo no he tocado, ¿vale? Otro punto sería el controlador, que es distinto. El controlador es el que está controlándolo todo a todo el mundo, que no se me escape ni una. Entonces, igual, si nosotros observamos que estamos excesivamente controlándolo todo, pues lo mismo. Personas que detrás hay un montón de dolor emocional que no se ha tocado. Entonces estamos constantemente pues, controlándolo todo. Y después está el desconectado. El desconectado emocionalmente es que como me supone tanto esfuerzo controlarlo todo y tan perfeccionista, pues al final desconecto de la realidad. No quiero saber nada. Ni soy perfeccionista, ni soy controlador, vivo un poco desconectado. No es que pase del tema, pero desconecto un poco de las emociones, ¿vale? Y desconecto porque lo necesito, porque me es incapaz de estar controlando todo, pero en el fondo tiene esa necesidad de controlar y ese miedo de no conectar con el miedo, ¿vale? Por ejemplo, algunos estudiantes, cuando soy más jóvenes, si soy muy obsesiva con los estudios, pues entonces eso tiene que verlo. ¿Qué miedo estoy intentando ocultar? Que tengo miedo, porque claro, ahí está primeramente, hay un montón de miedos universales que compartimos todos los seres humanos. Todos tenemos miedo al abandono, todos tenemos miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al dolor, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, que el miedo a la muerte es universal. Como no lo podemos controlar, de ahí surgen los demás miedos, ¿vale? Entonces, el no poder gestionar esos miedos es lo que nos provoca malestar, pero que esos miedos los tenemos todos. Entonces, sobre esos miedos, sobre lo que se crea todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo estos miedos básicos y yo estos miedos no aprendo a tocarlos y a entenderlos, pues la cosa se me complica en miedos más complejos. Y si yo estos miedos tampoco los termino tocando, pues al final se me complica pues en fobia, en trastorno obsesivo-compulsivo, alguna fobia específica, pero al final son todos los mismos miedos, pero lo que pasa es que cada vez se va liando más la cosa, ¿vale? Si yo por ejemplo tengo miedo a la soledad, pero yo no trabajo ese miedo mío, lo rechazo y pues me meto en relaciones conflictivas y eso se me mezcla con una cosa y con otra cosa, pues al final terminamos desarrollando cualquier tipo de fobia, cualquier tipo de compulsión y al final el mismo miedo, pero que se me ha ido enrollando. ¿Se entiende esta parte? ¿Vale? Hasta que llega a tener fobia. Claro, muchas veces cuando los pacientes vienen a consulta ya vienen cuando están en esa parte. Tengo una fobia, me da miedo esto, no me puedo montar en avión, o ya soy obsesiva, tengo pensamientos obsesivos. Claro, pero debajo hay un montón de miedo desde el principio que no se ha tocado.
Entonces, en la terapia tenemos que trabajar no solamente la parte de arriba, sino que también tenemos que ir al meollo. ¿Vale? Entonces, estos son los policías. Igual, los policías como están, al final, porque son policías que al final no dejan tampoco las cosas bien, porque tanto controlar, no vivimos tranquilos. Y ahora pues están los bomberos. Los bomberos pues va a intentar cualquier acción que calme el dolor, por eso son las adicciones. Si al final yo voy a conectar con el dolor que no quiero conectar o voy a sentir miedo, pues voy a tener cualquier conducta adictiva para dejar de sentirlo. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho también con adolescentes, es verdad que hay muchos adolescentes que, por ejemplo, se ponen a fumar porro, pero son como consecuencia de no gestionar sus emociones, que lo que está debajo simplemente es que no saben gestionar las emociones negativas, que muchas veces los padres piensan que el niño tiene un conflicto, ¿no? Son niños, sobre todo, que no saben gestionar las emociones consideradas negativas, porque no todas no son negativas, ¿vale? Entonces, el aprender a gestionar las emociones, pues fijar todo lo que nos aporta. Es importante saber gestionarlo. Entonces muchas veces buscamos, o por ejemplo también, jóvenes que tienen el umbral muy bajo. Imaginar, ¿sabéis lo que es el umbral? Por ejemplo, el umbral para la música, pues yo puedo tener un umbral muy bajo y distinguir muy bien las notas musicales, pero a lo mejor si tengo un umbral muy alto, me cuesta distinguir las notas. O para el olor, si tengo un umbral muy bajo, distingo bien los olores, pero si lo tengo muy alto me cuesta más poder distinguirlo, el sabor. Pues en la emoción pasa igual. Si yo tengo un umbral muy bajo, pues las emociones las siento un montón. Y si lo tengo muy alto, pues las siento menos. Entonces imaginaros un adolescente con el umbral bajo, es decir, que sientan mucho las emociones, que además, por ejemplo, normalmente son adolescentes que suelen ser también más inteligentes, junto a que no se gestionan mis emociones. Pues entonces ya se forma un poco de lío, porque hay un montón de emociones intensas que no se gestionan. ¿Vale? Entonces, aparecen los bomberos para gestionar todo esto. Por eso he dicho lo de los adolescentes que muchas veces cogen adicciones, porque como no sé gestionar todo este mundo emocional, pues me meto en una adicción que me calme. Y en los adultos, adicciones o cualquier tipo de conducta, tanto del policía como del bombero. ¿Qué ocurre que si estamos más bien en el bombero? Si somos más tiempo bomberos, pues vamos a tener lo que yo he dicho, conductas adictivas, o vamos a ser muy agresivos. Agresivo significa, pues, persona que lo más mínimo que le diga se enfada, que cualquier cosa le molesta, ¿vale? Porque son personas que están siempre apagando fuego. Entonces, como estoy siempre apagando fuego, pues siempre estoy enfadada. Esto otra vez, es que lo otro, ¿vale? Pero debajo de todo esto, lo que he dicho, lo que hay es miedo. Y otro sería, que también es muy común, pues el rumiativo. Cuando nosotros estamos mucho en el bombero, pues estamos muchas veces dándole vueltas y vueltas a la cabeza sin parar. Pues no puedo gestionar todo el malestar que siento, pues le voy dando vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, ¿vale? Rumio. Entonces, o depende, si vosotros estáis mucho en vuestra parte del bombero, pues identificaréis con alguno de estos. Algunos identificaréis más como alguna adicción, otros pues que cualquier cosa me molesta, y otros pues como el rumiativo. A veces también se mezcla, eso voy a decir yo. Normalmente no tenemos solo un perfil, sino que muchas veces los mezclamos. ¿Vale? ¿Hace calor un poco? Sí. ¿A que sí? Pero que yo no sé poner esto... No sé. No se escucha. Como está hablando del miedo y todo esto, nos entran las calores. Pero no tenemos que atacar. Y tampoco podemos huir, o vamos a gestionarlo, ¿no? Pues no sé cómo lo vamos a gestionar. Si nos abre un poco la puerta, ¿no? Ya me puse la puerta, que hace, yo también tengo calor. Creo que vamos a poner mucha gente. Es que no sé, es el único aparato que hay. No funciona, ¿no? Que no sé. No se escucha nada. Bueno, pues no sé. Bueno, pues abrimos así, si no para bajo se lo comento. Que es el principal que está abajo, pero que estoy mirando por arriba. Bueno, vale, entonces se va entendiendo, ¿no? Entonces, eso lo que he dicho antes, y el papel que tienen los protectores y las consecuencias. Ya como os digo, como lo voy a dar, pues ya después vosotros lo vais trabajando y demás. Entonces, para que entendamos, hemos dicho que este es un sistema de familia interna. Dentro de nosotros conviven varias partes. Una parte están los exiliados,
¿vale? Donde está todo el dolor que hemos vivido, esa parte está en nosotros, en nuestra psique, no nos podemos deshacer de ella, está ahí. Y después tenemos dos partes más, que está la parte de policía, que está todo el día controlando, quitando riesgos, que no vaya a surgir nada, pero como somos seres humanos y nos vamos a equivocar, pues ante las situaciones de peligro, pues ya aparece el bombero. ¿Vale? Como he dicho antes, la buena noticia es que no solamente tenemos estas tres partes, sino que tenemos una más. ¿Vale? Esta parte existe, aunque muchos no hayáis conectado con ella todavía. Pero esta parte existe en nosotros, que es una parte del yo adulto, como decíamos antes, el capitán, que es ver todo, el capitán de un barco que hace, pues ve a todos los tripulantes e intenta que nos llevemos bien. Porque la idea no es eliminar a los policías de nuestra vida, ni los bomberos, ni la parte exiliada. El capitán lo que tiene que hacer es ver la tripulación que tiene e intentar que todos nos llevemos bien. Y llevar el timón del barco. ¿Vale? Entonces llevar el capitán, no lo puede llevar ni el policía ni el bombero. Y si nos damos cuenta, nosotros nos pasamos la mayor parte del tiempo, porque si vosotros desconocéis que tenéis esa parte adulta, ¿no? Y si vosotros desconocéis que tenéis esa parte, lo que hacéis constantemente, o lo que yo suelo hacer, es pasar el resto de la vida aquí. El miedo no lo quiero, y todo el día de policía controlándolo todo, y si no puedo más, de bombero solucionando, de policía y de bombero. El desgaste físico y psicológico que eso conlleva es exagerado. ¿Vale? Al final me tengo que, por eso digo yo, tengo que beberme un vino por la noche para relajarme, o una conducta adictiva, o un ansiolítico. ¿Vale? Entonces, si yo conecto con esa otra parte, es como dar un paso hacia atrás y decir, ah, vale, conecto con mi parte más sana, con el capitán, con esa parte, el self también se dice, tiene muchos nombres. Pero es una parte que existe en nosotros, de verdad que sí, aunque lo que pasa es que si no la veis es porque vosotros no la habéis practicado, pero esa parte existe en nosotros. ¿Vale? Esta parte es la que está sobre allí. ¡Ay! Esa parte es la que está sobre mí, ¿verdad? ¡Ay, es verdad! ¡Qué bien! Entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo acabo de decir, cuando yo tengo miedo, si vosotros esto no lo sabéis, pues estamos todo el tiempo actuando en modo automático. ¿Vale? Nos pasamos días siendo bomberos y policías, solucionando y evitando dolor. Ahí estoy todo el día. Venga, corre, bloquea, venga, hay una crítica interna que veo que alguien me ha salido más. Pero si yo lo hago con un camino consciente, pues empiezo a hacerlo de una parte más pausada, respiro, veo el miedo y yo ahora os voy diciendo cómo conectamos con el miedo, ¿vale? Ahora lo voy a decir. Pero es importante que sepáis esto. Y el yo adulto ve su miedo, no lo niega, pero lo hace con calma, con claridad y con compasión. ¿Vale? El término compasión es un término que está, no sé por qué, tiene una connotación negativa porque la gente lo confunde mucho con conmiseración, que esa palabra no se conoce. La conmiseración es tener lástima de mí, ay, qué pena de mí, y mucha gente confunde eso con compasión. Compasión no es tener pena de mí, compasión es quererme, cuidarme, estar pendiente de mí, de mis necesidades. Entonces tenemos que ser compasivos con nosotros y tratarnos bien. ¿Vale? Entonces el capitán, ¿qué hace? Pues actúa con calma, con claridad y con compasión. Si queréis comentar algo, podéis libremente. Entonces, el miedo, como hemos dicho, es una llamada interna y yo puedo actuar de dos formas. Puedo actuar con protección, con el policía y el bombero, o puedo actuar con presencia, que es a través de esa parte más tranquila que está en nosotros. ¿Vale? Bueno, en la parte de protección ya lo hacemos, ya está en nuestros días. Hay que aprender, bueno, entonces, ¿cómo se hace desde el yo adulto el capitán? Pues se hace, pues que no juzgo el miedo, no lo juzgo, siento miedo, lo veo, pero hay una parte de mí que está tranquilo o tranquila, puedo escuchar esas partes, veo mi parte de bombero, veo mi parte de policía, veo mi miedo, pero lo veo con cariño, no lo voy rechazando, sino veo esas partes. ¿Vale? Y después no quiero eliminar el miedo, sino comprenderlo. La idea no es eliminar el miedo, sino comprenderlo de por qué lo tengo y de dónde me viene. Esa es la idea, comprender el miedo. ¿Vale? Entonces, yo voy a dar unos 15 pasos para que nosotros ahora aprendamos cómo vamos a gestionar ese miedo. Pero primero quiero que os haya quedado bien esta idea. ¿Os ha quedado clara? ¿Vale? El proceso, ¿verdad?, de madurez
cuando un niño es chico y empieza a madurar, es cuando empieza a conectar más con esa parte adulta, por eso dice yo adulto. En el proceso de maduración, pues si somos padres, lo que tenemos que intentar es que nuestros hijos vayan creciendo, conectando con esa parte adulta que tienen, que es lo que mejor nos enseñaron, porque antes eso nos enseñaba, ¿no? Pero cuando uno ya madura y cuando uno ya crece de una forma más sana, es porque empieza a conectar con esa parte. Y entonces ves esas partes de tu vida. Veo el dolor, veo los bomberos y veo los policías, ¿vale? Y la idea no es eliminarlo, la idea es, vamos a llevarnos aquí bien entre todos. ¿Vale? Eso. Entonces, os voy a decir, pues eso, 15 pasos, y para qué hacemos cuando tengamos que conectar con ese miedo. Porque claro, yo estaba pensando, por ejemplo, eso decía yo antes, que un miedo puede ser real, como yo he dicho, estoy pasando una situación donde hay miedo, pero imaginaros que es un miedo a que me pueda entrar una enfermedad, o claro, o que me vaya a pasar algo. Esos miedos no están fundados en nada. Entonces ese miedo, tengo que aprender a verlo. Y normalmente lo que hacemos todo lo contrario, como yo no quiero ver este miedo que me está entrando, pues huyo y no me enfrento a él. Entonces cuando yo manejo el miedo, cuando desaparece, el miedo es como si fuera una bola de nieve. Si yo huyo, pues la bola de nieve cada vez más grande, y yo corro de la bola de nieve detrás. Pero si yo empiezo a tocarlo, pues desaparece. Ah, vale. Porque ya ese miedo son cosas antiguas, no me está pasando en este presente. Es algo que pasó, pero como yo no lo quiero tocar porque me da miedo, y voy siempre corriendo y no lo quiero ver, pues al final siempre me da mucho miedo encontrarlo. De la otra manera, si yo lo toco, pues termina desapareciendo. ¿Vale? Entonces, vamos viendo los 15 pasos. El primero sería escuchar al miedo, que es todo lo contrario a lo que hacemos habitualmente. Habitualmente el miedo no lo escuchamos. Escuchar es decir eso, tengo miedo a esto. Pues tengo miedo, cada uno pensará el suyo o todo lo que tengáis, ¿no? Tengo miedo a sentirme sola, tengo miedo a, lo que sé, a no ser buena madre, tengo miedo a que me rechacen, a no aprobar, a no ser buena estudiante, ¿vale? O un miedo concreto. Por ejemplo, ya me da miedo los perros, me da miedo montarme en el autobús, ¿vale? Entonces tenemos que escuchar el miedo. No tenemos por qué saber de dónde viene ni nada. Esta mañana, ¿verdad?, alguien en el taller me decía, bueno, pero es que a mí me da más tranquilidad saber de dónde viene el miedo. Y digo, vamos a ver, buena pregunta. ¿Quién creéis que quiere saber de dónde viene el miedo? El policía. Nuestra parte policía es la que quiere saber de dónde viene el miedo. Pero el yo adulto, el capitán, le da igual de dónde viene el miedo. ¿Entendéis esto? Sí. La parte policía que controla, que decide, no, este miedo es por esto. Claro. Si yo tengo miedo a montarme en el ascensor, es porque de chica me quedé encerrada 5 horas. Entonces eso me tranquiliza. ¿Vale? ¿Y lo soluciona? No. Ahí está, te queda igual. El yo saber que mi miedo a montarme en el ascensor imaginario está relacionado porque yo de chica me quedé encerrada en un ascensor 5 horas, eso que lo quiere saber mi parte policía, que lo quiere controlar todo. Pero eso, el miedo no me lo quita. ¿Vale? El miedo me lo quita cuando yo conecto con mi parte adulta y veo el miedo de frente y siempre digo, tengo miedo a montarme en el ascensor, pero no me pongo a buscar la causa de por qué tengo miedo, que es lo que solemos hacer. Tengo miedo y me pongo a darle vuelta a la cabeza porque tengo este miedo, porque tengo no sé cuánto, porque no sé qué, y empiezo a rumiar y eso no lo soluciona, eso lo hace el policía y el bombero. Pero el yo adulto simplemente lo que hace es sentir el miedo, escucharlo. ¿Vale? No lo juzgo, no lo evito y lo reconozco que está dentro de mí. Es verdad, tengo miedo a esto. Yo no soy ese miedo está en la parte exiliada, yo no soy, es verdad que lo tengo, pero yo no soy ese miedo, es una parte de mí que tiene miedo, no soy yo. El problema con el miedo también es que nosotros nos metemos dentro del miedo y me creo que yo soy esa que tengo el miedo. Es una parte de mí que tiene miedo, pero hay otra parte que está sana, ¿vale? Pero es verdad que nos identificamos, sobre todo mucho los trastornos de ansiedad, la gente se identifica mucho, soy ansiosa, tengo un trastorno de ansiedad, pero no, una parte de mí tiene ansiedad, pero después hay una parte de mí que está sana y tengo que aprender a conectar con esa parte, ¿vale? Segundo punto, localizarlo en el cuerpo. A ver, ¿por qué es importante este punto? Porque si yo me pongo a localizarlo en el cuerpo, me quito de rumiar. Que rumiar lo que hace el policía y el otro. Por supuesto, el policía se pone a buscar la causa de por qué tengo miedo.
Pero si yo lo localizo en el cuerpo, también desconecto de mi mente. Entonces puedo decir, a ver, lo tengo en el pecho. Hay personas que cuando tienen miedo pues lo sienten mucho en el pecho o en la barriga. A ver, no toquen, o hay personas que tienen contracciones, contracturas, o dolor de cabeza, o un cansancio excesivo. ¿Vale? Entonces es bueno hacer ese ejercicio de localizarlo en el cuerpo. Hola. Me he perdido. ¿Sí? No, entre que ellos son geniales. Y he llegado aquí. Perdón. Bueno, no te preocupes. Bueno, yo de todas formas, mira, hoy lo estoy grabando, porque de todas formas te lo compartiré por si no lo coges, ¿vale? A todo. El tema está brevemente, que estamos hablando que tenemos varias partes en nosotros, ¿vale? En nuestra psique, en nuestra parte, en nuestra mente tenemos varias partes. En una donde está todo el dolor que hemos acumulado, hay una parte que son como los policías, le ponemos de nombre porque está todo el día controlando para no conectar con ese dolor. Si al final surge algo, aparece nuestra parte de bombero, pero la suerte es que tenemos una parte de capitán, de yo adulto sano, que me ayuda a poder gestionar todo esto. Y estamos dando los pasos para poder conectar con ese miedo. El primer paso es escucharlo, no buscar el motivo, lo escucho, me quedo ahí, pero es que tendemos siempre a buscar un motivo y ya me enredo más. Bueno, tengo este miedo, ya está, tengo que darle más vueltas, lo escucho. Segundo, lo localizo en el cuerpo, ¿en qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo? Porque eso también me ayuda a tomar distancia de la rumiación, ¿vale? Por ejemplo, si es bueno pues respirar un poquito profundamente para localizar en qué parte del cuerpo lo percibo, que esto muchas veces no lo hacemos porque nos cuesta, ¿vale? O me noto que tengo taquicardia, o que me entra calor, ¿vale? Eso es importante localizarlo en el cuerpo. Otro sería nombrar e identificar esas partes, lo que yo he dicho hace un momento, es decir, siento miedo y hay una parte de mí que ya quiere saber de dónde viene ese miedo. Ese no es el yo adulto, ese es el policía que está buscando el motivo por el que yo tengo miedo, ¿vale? O siento miedo y enseguida ya quiero hacer una actitud compulsiva, esa es mi parte bombero que quiere ya solucionar esto, ¿vale? O siento el miedo en sí, pero es bueno diferenciar, darme cuenta de estas partes. Por eso decimos, está relacionada una parte ciliada con un protector y verme dando cuenta dónde está. ¿Vale? Después, esto también es importante, establecer distancia y relación. Es decir, del miedo no puedo huir, pero tampoco me tengo que creer que yo soy el miedo. Sino tengo que tomar cierta distancia, pero también una relación lo suficientemente cercana para poderlo ver de cerca. Para yo poder decir el miedo que tengo, ¿vale? No me puedo ir, no quiero saber nada del miedo, sino, ¿vale? Sé que el miedo que estoy sintiendo. Y decirme, por ejemplo, como pone ahí, yo no soy esa parte, yo no soy el miedo, pero puedo estar con ese miedo. ¿Lo entendéis? ¿No? Si queréis poner algún ejemplo o algo, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos que ver el miedo con curiosidad, sin etiquetarlo, sino no como algo negativo o algo que quiere ser evitado. No tengo que evitar, sino tengo que ver lo que estoy sintiendo. El problema está que esto no lo solemos hacer, hacemos todo lo contrario, tengo miedo fuera. Yo no quiero ver esto que estoy pasando, sino verlo, lo que me está pasando y ponerle nombre, pero no buscar la causa de lo que me lo está provocando. Otro punto sería agradecer al miedo, porque en este caso, ¿no? Esto se trabaja con muchas emociones, pero en el caso del miedo sería agradecer el que esté aquí, porque como hemos dicho, el miedo viene a protegernos. Imaginaros, por ejemplo, que hemos tenido una relación de pareja que a mí me hizo daño, ¿vale? Entonces a mí se me ha quedado un miedo, pues al rechazo, al abandono, se me ha quedado ahí oculto, ¿no? Entonces, de pronto, hay otro tipo de relación que me surge el miedo. Entonces, primero agradezco porque algo me está queriendo decir, a lo mejor está distorsionado, pero por lo menos algo me está avisando. Por eso tengo que agradecerle al miedo que esté presente, porque el miedo algo me quiere decir. ¿Vale? El tema está que como yo no hago esto, no lo veo desde el yo adulto, normalmente lo veo desde la parte de policía y los bomberos, pues ya la lío un montón. ¿Lo entendéis? Sí. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Es importante que ¿tenéis duda o algo? ¿Vale? O por ejemplo, imaginaros si tengo, por ejemplo, mejor que algo que estáis estudiando, mejor vosotros, ¿no? Que sois más jóvenes, pues a lo mejor yo tengo miedo de fondo, pues a suspender, y entonces me estoy volviendo excesivamente
pues, perfeccionista, que me molesta todo, que no puedo. Entonces, el que yo tenga miedo a suspender me está diciendo algo. A lo mejor no me estoy cuidando bien, no me estoy dejando espacio, estoy siendo muy exigente. Por lo tanto, el miedo nos está diciendo algo, que es lo que tenemos que tener en cuenta. El miedo viene a decirnos algo. ¿Vale? Y ese agradecimiento, como dice ahí, pues abre la conexión. Y después preguntar el propósito. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Este miedo qué me quiere decir? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estás intentando evitar? ¿De qué me estás protegiendo? ¿Vale? Porque siempre está protegiendo, como he dicho, esa parte herida. Entonces, ¿por qué aparece? ¿De qué me quiere proteger? Por ejemplo, volviendo otra vez al tema de pareja, decimos, como he dicho yo, si hemos tenido una relación que no me ha ido bien, ¿de quién me quiere proteger? Pues te quiero proteger de que no te vayas a meter otra vez en una relación de ese tipo. ¿Vale? Entonces el miedo viene como diciendo que no lo es, no tiene por qué serlo, pero el miedo, como yo lo he pasado tan mal, pues ahora viene para decirme, cuidado, no te vayas a meter en una relación problemática. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Vale, bueno, tranquilo, no te preocupes, porque desde mi parte adulta voy a ver si esta relación es problemática o no, pero lo voy a ver desde la parte adulta. Pero ese miedo viene a avisarme algo. ¿Lo veis? Viene a decirme, oye, que tú ya has sufrido un montón, no te vayas otra vez a hacértelo pasar mal. ¿Vale? Entonces viene a decirme algo ese miedo, tengo que escuchar. Normalmente, como no lo escuchamos, pues después nos metemos en relaciones problemáticas o después tenemos un montón de historias porque no escuchamos el miedo y no sabemos lo que nos quiere decir. O, por ejemplo, si es un problema de familia y eso y me cuesta ir, por ejemplo, a relacionarme con la familia, ¿qué me está queriendo decir? Pues a lo mejor que no estoy poniendo los límites suficientes en el entorno familiar. A lo mejor que tengo miedo a relacionarme en plan, porque a lo mejor no estoy poniendo bien los límites. Y entonces, como me he sentido siempre abusada porque no he puesto los límites claros, pues a lo mejor ese miedo me está diciendo, oye, tienes que poner unos límites más claros. Pero yo, ¿cómo me voy a enterar de lo que me está queriendo decir el miedo si yo no lo escucho? Pero lo escucho, no lo rumio, que es lo que solemos hacer. Lo que solemos hacer es rumiarlo y buscar de por qué lo tengo, de por qué me viene, de si no sé cuánto. Yo no estoy diciendo que hagamos nada de eso. Yo lo que digo es simplemente que lo veamos y que lo escuchemos. ¿Y qué es lo que me quiere decir? ¿Y siempre quiere decir algo? ¿Siempre es un propósito? Claro, siempre voy a decir algo. Siempre. Sí, lo que pasa que es verdad que ahora es el siguiente punto de que si ese miedo es un miedo real o es un miedo infundado. ¿Vale? Si por ejemplo es un miedo infundado, pues a lo mejor me está diciendo que tengo yo mucho dolor acumulado. ¿Vale? Pero algo me está diciendo, o que tengo mucho dolor, o que en verdad hay un peligro real. ¿Vale? Por ejemplo, volviendo al tema de pareja, ese por ejemplo, lo veo porque es mucho más fácil de entender. Yo tengo, imaginaros, tengo dolor porque una relación de pareja que no me ha ido bien, ¿vale? Entonces cuando inicio una relación de pareja nueva, me da miedo cualquier actitud que haga, me da ya miedo, no vaya a ser que me vuelva a pasar otra vez lo mismo. Entonces digo, ¿que es verdad o no? Puede ser dos cosas, que me esté avisando porque en verdad es otra relación problemática, o a lo mejor me está avisando de que yo tengo un montón de dolor, que tengo que trabajármelo, que no pasa nada, que esta persona no es problemática, pero algo me está diciendo, o me está diciendo algo de este presente, o me está diciendo que tengo mucho dolor acumulado, pero algo me dice, porque si no, no tendría miedo, ¿vale? Pero quizá lo difícil sea interpretar ese algo, ¿no? O sea, sacar la información, saber qué es lo que te quiere decir. Claro, pero eso lo hacemos, lo conseguimos cuando lo hacemos desde el yo adulto con tranquilidad y con calma. Y no estamos en el policía y el bombero. El policía y el bombero sí que es el que no lo ve, que es el que estamos siempre metidos. Si no, yo, por ejemplo, como he dicho antes, recibo una llamada de alguien, de una amiga que me sienta mal y yo tengo miedo al rechazo, si yo actúo desde el policía y el bombero, pues le contesto enseguida, pero desde el yo adulto digo, bueno, pues espérate, no sé lo que me va a querer decir. Estoy conectando con miedo al rechazo, pues ya, si tuviera que hacer como un paso atrás, pues ya le contestaré. Entonces eso sí que me deja ver con claridad. ¿Vale? Y puedo decir, oye, pues a lo mejor no pasa nada. Tomo como esa distancia. Entonces al tomar esa distancia sí puedo entender lo que me está queriendo decir el miedo, pero si yo me pongo ahí enseguida a reaccionar, no me estoy enterando de lo que me quiere decir, y lo que habitualmente hacemos es esto. Pero no entender la razón, sino sentir lo que lo que me quiere decir desde la emoción. ¿Vale? Entonces,
Por eso decimos, siempre está protegiendo a otra parte herida, ¿vale? Puede ser que tenga razón o puede ser que no, pero lo que sí me está protegiendo de algo, me está diciendo por lo menos que yo tengo mucho dolor ahí que me toca haberlo trabajado, ¿vale? Entonces, reformulo la amenaza, que esto es lo que yo decía, ¿en verdad el miedo que estoy sintiendo es real o no es real? Entonces, si ese miedo no es real, puede pasar algo que he dicho al principio, que se ha ido mezclando con tantas cosas, con situaciones, que al final se me ha convertido pues, en un miedo que es irreal, ¿vale? A lo mejor, a ver, como yo he dicho, que tengamos miedo a tener una enfermedad es normal, el tema está cuando ese miedo me limita la vida, porque tener miedo es normal, es decir, gracias el tener miedo de que no me quiero contar, no quiero tener una enfermedad, pues me hace cuidarme, me hace alimentarme bien, me hace hacer ejercicio, tener visitas médicas, ese miedo está bien. El problema está cuando ese miedo se intensifica y ya me limita la vida. El querer sacar buenas notas y tener miedo a suspender está bien, porque me hace ser buena estudiante, pero cuando yo ya me obsesiono con sacar buenas notas, ya entonces ese miedo ya está exagerado, me está limitando. Es decir, como he dicho yo al principio, el miedo no lo podemos eliminar, lo que tenemos que aprender a gestionarlo, porque el miedo nos ayuda, el miedo es una señal que nos avisa y es bueno. El tema está cuando ese miedo es desproporcionado, que ya me limita la vida, hay cosas que no puedo hacer, me llevo todo el día rumiando, me llevo todo el día con preocupaciones, eso ya cuando es un problema. Pero el miedo es normal sentirlo. Pero si yo lo siento, tengo miedo a esto y lo gestiono, no tiene por qué ir a más. Me quedo solamente en eso. ¿Ah? Entonces decimos, ¿es verdad la amenaza? ¿Es verdad lo que estoy sintiendo? ¿O es percibido? ¿Vale? ¿Es real o no? Después, otro sería hablar con esa parte de nosotros del miedo, aprender, tener ese acercamiento, hablarlo, y también es bueno hablarlo con otras personas. Es decir, compartir, un poco de ruido, compartir lo que estamos sintiendo. Pero hay que saber también con quién vamos a compartir las cosas. Porque claro, tenemos que comentarlo con alguien que yo sepa que no me va a dar consejos, ni me va a no validar lo que yo siento. Yo tengo que decírselo a alguien que sé que me va a escuchar, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Porque mucha gente no sabe lidiar con el dolor ajeno, porque para yo lidiar con el dolor de los demás tengo que haber aprendido a lidiar con el mío. Entonces, si alguien me dice que está mal, pues tú dices, ¡Ana ya, anímate! No pasa nada, porque claro, yo no la puedo ver mal a ella porque yo no sé lidiar con el dolor mío como voy a lidiar con el de ella, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a contar nuestras preocupaciones, tenemos que contárselas a alguien que sabemos que nos va a escuchar, que nos va a acompañar y que no nos va a aconsejar, sino simplemente se va a limitar a escuchar lo que estamos sintiendo, ¿vale? Que a se lo contamos a una amiga y la amiga al final le quita importancia, y tú, ya, pero yo necesitaba decir todos los miedos que tengo, ¿vale? Tenemos que saber a quién se lo contamos. O que te haga sentir culpable. O que te haga sentir culpable, claro. Entonces ya dices tú qué lío, cómo se forma ahí, de que se lo digamos a alguien y encima nos haga sentir culpable. Entonces ya mucho más lío, ya nos sentimos mucho peor, ¿vale? Entonces, otro punto sería, ¿qué ocurre? Que lo malo del miedo es que nos activa físicamente mucho, ¿no? Lo que yo he dicho, si aparece aquí ahora un incendio, nuestro cuerpo se activa como si hubiera un peligro real, pero cuando ese miedo es imaginario, el cuerpo se activa biológicamente de la misma manera, fisiológicamente, quiero decir, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo difícil, gestionar el miedo, porque es que yo lo estoy sintiendo, es que tengo miedo a morirme, anda, hay una tontería, pero es que me noto, cada vez que lo pienso, me entra palpitaciones, me entra valoración, eso es lo malo del miedo, las sensaciones físicas que nos provoca, y entonces no lo creemos de verdad, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo miedo a tener una enfermedad, el problema de ahí es las sensaciones físicas que me provoca, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay unas técnicas para que se llaman para desactivar el exceso de activación, ¿vale? Una de ellas, como pone ahí, son los anclajes sensoriales. Los anclajes sensoriales, por ejemplo, poner los pies en el suelo, sentirme que estoy en la tierra y utilizar los 5 sentidos. Por ejemplo, decir, a ver qué se escucha desde aquí. O a escuchar, ¿a qué huele? Que no utilizamos a veces los 2 sentidos.
la que huele de aquí, no se utiliza, estamos siempre en la cabeza, la que sabe esto, ¿no? Distinguir los sabores y observar, o el tacto, mira, esto es fino, esto es más rugoso, y todo eso nos ayuda también a salir de ese flujo mental que es lo que me está provocando el miedo. También se utilizan mucho las técnicas de mindfulness. ¿Todo el mundo sabe lo que es el mindfulness? Sí, ya está súper, ya todo el mundo casi lo sabe. Antes yo me acuerdo que hace un tiempo en los talleres yo lo preguntaba y nadie sabía lo que era, pero ya sí, ya se sabe. Entonces, yo de todas formas, el mindfulness 24/7 es imposible, ¿vale? Uno está presente 24/7, vamos, si alguno lo conseguís me lo decís. Yo pongo una foto en mi despacho, porque es imposible. Pero yo siempre recomiendo, pues, hacer aunque sea una actividad al día de forma consciente, ¿vale? Pues bueno, pues cada vez que me cepille los dientes lo voy a hacer con conciencia. Entonces cuando me esté cepillando los dientes, pues estoy solo precisamente cepillándome los dientes. O preparándome el café, huelo el café, la que huele, que bien huele, y todo que está solamente con esa actividad. Con hacer una ya lo notamos, ¿vale? Que no hay que estar, porque es verdad que todo el día nuestra mente está ahí, no tenemos un interruptor que la pare, ¿vale? Todas estas técnicas que ayudan, pues ayudan a ensanchar la vida, os lo explico. Normalmente lo que hacemos es estrechar la vida. Vamos por la vida, pues haciendo tarea, otra tarea, hacia un camino que no sé dónde vamos. Porque en verdad donde vamos es para el cementerio, ¿no? Exactamente. Aunque suene un poco así, pero es verdad, estamos tarea. Entonces la vida es súper estrecha y a veces ya no solamente tarea, a veces incluso multitarea. Entonces la vida se nos estrecha un montón y tenemos la sensación que rápido pasa este mes, ya ha pasado este mes, ya claro, porque la vida la hacemos súper estrecha, vamos una tarea, otra tarea. Entonces lo que tenemos que intentar es ensanchar la vida, ¿vale? Ensancharla es, pues, estar más en el presente, aunque tenga que hacer actividades, pero voy a estar en cada momento con más conciencia de dónde estoy, ¿vale? Pues dando más cuenta de lo que estoy haciendo y estando más en el presente y disfrutando más de esas actividades que voy haciendo. Entonces es verdad que tenemos que intentar ensanchar la vida, no estrecharla, porque cada vez la estrechamos más, que vamos a una carrera de fondo, ¿no? Y en verdad, como digo, si no vamos a ningún sitio, pues ya que estamos aquí vamos a echar donde estamos, ¿vale? Y salimos, claro, los miedos y todo eso, pues lo que nos hace es correr. Venga, corro. Entonces intentar, cuando yo hablo el miedo, pues me ensancho también la vida, porque estoy más en el presente, ¿vale? Entonces cuando veáis tarea, uy, vamos a echarle el día, en lugar de estrecharlo. Y ya por eso digo, ya estamos ya en plan multitarea, ya es multitarea. Entonces al final eso nos limita un montón y nos hace tener angustia, nos hace tener malestar, y si ahí le meto yo un miedo, pues ya es súper difícil salir de ahí, ¿vale? Otro punto importante, pues sería la validación. Esto es fundamental. A ver, en todas las emociones, cuando yo siento algo, lo tengo que validar. Porque, por ejemplo, imagináis que alguien me dice algo y yo me enfado. Y ahora me digo, pues yo me enfadaba. Y me dice, mira, qué tontería. Y digo, bueno, venga, vale. Y ahora cojo el enfado y me lo guardo. Pero es que yo me he enfadado. Entonces se produce en mí un conflicto interno, porque yo siento enfado, pero como me dicen que es una tontería, pues yo no le hago caso, pero que yo me he enfadado. No me voy a enfadar contigo, pero sí me tengo que hacerme cargo de esto que estoy sintiendo, ¿vale? Con los miedos pasa igual. Yo tengo este miedo, ya, qué tontería, qué miedo. Bueno, venga, vale, verdad, una tontería. No, es que estoy sintiendo este miedo, será una tontería, no sé dónde viene, pero es lo que estoy sintiendo. Entonces es importante que nosotros validemos lo que sentimos. Que los demás no lo validan, pues no lo validen, pero yo tengo que validar, ¿vale? Porque yo tengo que validar lo que estoy sintiendo, porque ¿cómo voy a gestionar yo las emociones si yo no valido lo que estoy sintiendo? Es que ese es un punto súper importante. ¿Cómo voy a validar o voy a gestionar mi miedo si yo no lo estoy validando? Aunque los demás me digan que no. Volvemos a lo que hemos dicho antes, quizás los demás nos dicen que no porque no saben lidiar con el dolor ajeno. Entonces, anda ya, qué tontería, tú no piensas en eso. Venga, vale, pues no pienso en eso. A ver cómo lo hago, ¿no? Claro. Entonces, venga, vale, y ahora se produce un conflicto interno, porque yo no quiero pensar en eso, yo tengo esa emoción, pero me están diciendo que no la tenga. ¿Vale?
Y mucha gente se piensa que validar, eso es importante, es que yo estoy reforzando el miedo, pero yo no lo estoy reforzando. Yo lo que lo estoy es validando, que es lo que es distinto. Estoy validando lo que siento, porque lo necesito para poder gestionar el miedo, no que lo esté intensificando, sino que es lo que siento. Y para yo poderlo gestionar lo tengo que validar. ¿Vale? Si no lo valido, ¿cómo lo voy a gestionar? Eso pasa con todas las emociones que no nos gustan. Si yo no valido lo que estoy sintiendo, ¿cómo lo voy a gestionar? Por ejemplo, se lo cuento yo también muchas veces, a consulta vienen muchas veces, hay pacientes que vienen diciéndome, ayúdame a controlar las emociones. Y cuando te pones a hablar, no la validan, ellos mismos. Entonces, ¿cómo te voy a enseñar a controlar esa emoción si tú no la estás validando? Claro. El primer punto es validar lo que tú sientes. Ya, porque me dicen que es una tontería, bueno, pero tú lo estás sintiendo, ¿no? Es una tontería, pero tú lo estás sintiendo. Es como el tema del duelo. El tema del duelo igual. Cuando una persona está pasando un duelo, tiene que vivir ese duelo en el momento que lo está viviendo. Y la gente se queda, venga, no, tú anímate, venga ya para afuera. Del duelo del tipo que sea, ¿vale? Pues claro, al final el duelo tengo que transitarlo en el momento que lo estoy viviendo. Si yo después, venga, vale, no, venga, me voy a animar, pues al final lo tendré que solucionar más adelante y ya mezclado, con más historias, después más difícil de gestionar. Entonces, validarlo es importante. Y lo que hemos dicho antes, evitar huir. Es decir, lo que nos entra ganas de salir corriendo. Cuando llego a una situación de miedo, pues me entra ganas de no hacerlo. Incluso podéis observar por los miedos que tengáis que a lo mejor os limita la vida. En el sentido de, voy a hacer esto. Y tú dices, ay no, en verdad no. El miedo nos hace que evitemos, huyamos. Entonces tenemos que intentar no evitar y no huir. Eso es importante hacerlo, ¿vale? No entrar en esa evitación, sino enfrentarnos a esas situaciones que nos provocan miedo. Otro punto importante es no forzarnos, sino, por ejemplo, lo que he dicho yo antes, si vemos en nosotros esa parte que yo he dicho antes del policía y del bombero y de la parte del dolor, no la tenemos que exiliar, no tenemos que decir, venga, fuera, sino no, tenemos que cuidarla y observarla y que está en nosotros, ¿vale? Tenemos que ver esa parte dentro de nosotros y aprender a convivir con ella. Eso sería lo importante, ¿no? Solo observarla con presencia, con cuidado, porque el sistema interno se regula cuando se siente seguro. Si nosotros actuamos desde aquella parte que he dicho yo antes, de forma automática, nos sentimos totalmente todos inseguros. La vida nos parece súper insegura, ¿no? Porque estamos todo el tiempo, venga, esto, apaga fuego, controla, venga, y evitando el dolor. Y claro, al final una persona vive súper insegura, pero si lo hacemos desde este punto, desde una parte más sana, que esa parte existe en nosotros, ¿vale? Pues entonces el sistema nuestro interno se vuelve más seguro, se vuelve mucho más tranquilo. Estamos más seguros porque lo hacemos desde un punto más tranquilo, no lo hacemos desde ese ritmo tan acelerado. Y después, esto es importante, ir despacio no es sinónimo de poco, que muchas veces vemos cuando uno empieza a aprender cosas quiere ya hacerlo y practicarlo pronto, y las cosas hay que hacerlas poco a poco y despacio, ¿no? Esto es como ir al gimnasio, si quiero estar en forma, pues me tendré que ir con constancia, despacio, porque vaya 2 días al gimnasio no me voy a poner ya así con la tabla de chocolate, ¿no? Tendré que ir con más asiduidad y tendré que ir de forma más constante. Entonces eso es importante, de ir despacio, porque cuanto más seguro es el ritmo, más profundo la transformación y honrar cada tiempo. Decir, bueno, pues ahora me he atrevido a, por ejemplo, si ya os ponéis algún miedo en concreto, pues decir, bueno, pues hoy me voy a acercar solamente hasta esta parte, no voy a hacer a otra. Por ejemplo, las personas que se están exponiendo ya a alguna fobia específica, pues hay que ir haciendo poco a poco. Entonces, si llego hasta aquí, pues hasta aquí llegué, no me tengo que forzar hacer más y sentirme bien de lo que he hecho. Por ejemplo, se me viene a la mente en los trastornos de ansiedad, cuando yo me voy a enfrentar a situaciones que me provocan ansiedad, es normal sentirme mal, ¿vale? Entonces muchas veces los pacientes se sienten mal porque he hecho lo que yo temía, pero lo he pasado súper mal. Y digo, pero es que lo vas a pasar mal, es que no vas a pasar esa situación sin pasarlo mal, ¿no? Me tengo que enfrentar a esa situación, pero no significa que lo estés haciendo mal. Es que me estoy enfrentando a una situación que me da miedo y tengo que felicitarme simplemente por haberme enfrentado. ¿Que lo he pasado mal? Bueno, no importa, pero te has enfrentado a esa situación.
Entonces tengo que sentirme bien y sentirme a gusto porque me he enfrentado a esa situación que yo tenía. El autorreconocimiento. El autorreconocimiento en cada parte. De conseguir. Claro, porque normalmente como lo pasamos mal, pues ya me machaco, hay que ver que no lo he hecho. Ah, bueno, y se me olvida una parte importante que es el tema del error. Que nosotros, el policía está todo el día no queriendo cometer errores, pero errores vamos a cometer, porque forma parte de nuestra naturaleza humana. El ser humano se equivoca. La persona que no se equivoque no es humana, hasta que inventó la luz, Einstein tuvo que hacer no sé cuántos intentos hasta que consiguió. Entonces, ¿qué se hace cuando me equivoco? Si yo, cuando cometo un error, me machaco y me trato mal y me digo, hay que ver, tú siempre igual, pues hay una parte del cerebro, la parte del aprendizaje que se bloquea y se cierra y no se produce aprendizaje, ¿vale? Esto pasa muchas veces con los niños. Un niño hace una cosa que no nos gusta y si nos centramos en que lo que has hecho, esto está mal, pues no se produce aprendizaje porque esa parte del cerebro se cierra y no hay aprendizaje. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues cuando yo cometo un error, tratarme bien. Bueno, no pasa nada, cometo un error porque soy humana y me equivoco. Eso hace que yo aprenda de esa situación que estoy viviendo. Al tratarme bien, esa parte del cerebro se abre y se produce aprendizaje. ¿Vale? Con los niños, por eso repito lo mismo. Si un niño, por ejemplo, suspende y nosotros le decimos, hay que ver este niño porque suspendía, no sé cuánto, ese niño no aprende de la situación. Esa parte del cerebro se cierra y no hay aprendizaje. Pero si le decimos, bueno, esto significa que habrá que hacerlo de una forma distinta, ¿no? Si ha sacado, si ha suspendido, habrá que estudiar de una forma diferente. Pues ese niño, su autoestima no se ve tocada y se produce una apertura para el aprendizaje. ¿Vale? Entonces, como nos vamos a equivocar, cada vez que nos equivoquemos vamos a tratarnos bien. O cada vez que nos enfrentemos a un miedo y no me salga como yo quería que me saliera, pues me voy a tratar bien. Y me voy a decir, bueno, no te preocupes, es normal que me salga bien. ¿Vale? O si suspendo un examen, lo que sea que no me guste, tengo que tratarme bien, porque al tratarme bien se abre la apertura del aprendizaje, si no, se bloquea y me siento, al final lo que toco es mi autoestima y no continúo. Lo que he dicho, Einstein que hizo no sé cuántos intentos, no sabemos psicológicamente cómo pensaba, pero seguro que se trataba bien, porque si no al quinto error diría, ¿esto para qué? ¿No? Y no tendríamos la luz. Gracias a que cada vez que cometí un error se trataba bien, pues eso hizo que siguiera y consiguió el descubrimiento de la luz. Entonces cuando nos cometamos errores, trataros bien, porque es que es humano cometer errores. Pero claro, ¿quiénes son los que no quieren cometer errores? El policía y el bombero. No podemos cometer ningún error. Y el bombero, yo no te preocupes, pero desde la parte adulta decimos, oye, tranquilo, que podemos cometer errores. Que nos vamos a equivocar, que somos humanos. Entonces voy a cometer errores. Oh, qué bien, tranquilidad, ¿no? Además, voy a cometer un error y encima me voy a tratar bien. Qué bien, no sé ya es. Por eso fijaos que se produce una tranquilidad interna, porque yo estoy aprendiendo a gestionar mi mundo interno, que es lo que estamos aprendiendo con esto, ¿no? A gestionar todo nuestro mundo interno. ¿Vale? Otro punto sería, pues lo que he dicho antes, escuchar todas las partes, pero hemos visto al del dolor, a los policías, a los bomberos y al yo adulto. Pero cuando yo empiezo a trabajar en mí, cuando las personas empiezan a trabajar en su mejora, aparecen otras partes que son los pensamientos intrusivos, que si no sé si los conocéis. Los pensamientos intrusivos son un montón de pensamientos ahí que nada más que vienen a fastidiarnos. Y con el miedo hay muchos pensamientos intrusivos. ¿Vale? Por ejemplo, voy a hacer algo y empieza el pensamiento, anda ya, por ejemplo, esto que estoy yo diciendo, ¿no? Imaginad que cuando salgáis hoy del taller, decís, venga, lo voy a practicar. Pero viene un pensamiento intrusivo y dice, anda ya, lo que ha dicho la psicóloga ese seguro que no es. Ah, no sé cuánto, tú no hagas caso. Y ese pensamiento intrusivo impide que pongáis en práctica todo lo que estáis hablando. Por ejemplo, pasa mucho también en el deporte, ¿no? Vamos a decir, voy a ir al gimnasio, me voy a poner, y ya el pensamiento, anda ya, que es muy temprano, hoy va a ir, ¿vale? Entonces, tenemos que hacerle caso, no tenemos que hacerle caso a esos pensamientos intrusivos que lo que hacen es boicotearnos. Pero van a aparecer. Cada vez que hay un proceso de mejora, van a aparecer esos pensamientos intrusivos que nos van a boicotear.
No sé si conocéis a una psicóloga, porque sale mucho a nivel, sale en la voz, Patricia Ramírez, que fue psicóloga también del... ¿no? Tú ya la conoces, ¿no? Fue psicóloga del equipo de fútbol del Betis, pues ella es muy conocida y ella habla que ella, aparte de psicóloga, también hace mucho deporte. Entonces ella dice, porque mucha gente le pregunta, ¿y tú cómo haces para estar siempre tan motivada para hacer deporte? ¿No? Pues ella cuenta que simplemente cuando le viene los pensamientos intrusivos le dice esta frase, fijaos qué frase tan sencilla: cada cartucho no te escucho. ¿Vale? Cada cartucho no te escucho. Dice, no te escucho y sigo haciendo. ¿Qué ocurre? Que si vosotros nunca habéis trabajado con los pensamientos intrusivos, pues los pensamientos intrusivos ahora mismo están a las anchas en vosotros. Están tan felices en vuestra vida porque os dicen, no vayas, y venga, pues no voy. Voy allí, no vaya, que vaya, te invitan a tomarte un café, no, venga, pues no voy. Pero si vosotros, lo bueno que tienen los pensamientos intrusivos es que si nosotros empezamos a no hacerle caso, al final se terminan yendo. Entonces tenemos que empezar a decir, no te escucho. ¿Vale? Entonces, tenemos que escuchar también a esas partes, ¿vale? Cuando empecemos a trabajar en nosotros, tenemos que también escuchar esas partes que están. Esas partes que van a aparecer, esos pensamientos intrusivos, tenemos también que escuchar y decir, ya están aquí, y actuar con ellos, y darnos cuenta. ¿Vale? Y después está cierre de la conversación, ¿vale? Tenemos que cerrar esa conversación interna de decir, cuando hablemos del capital que hemos dicho, habla con todas estas partes, pues decir, qué bien, gracias por habernos visto entre todos, como un cierre, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacemos estas cosas? Estas cosas tenemos que hacerlas cuando nos sintamos confusos, cuando nos sintamos agitados. Entonces vosotros ahora, cuando termine el taller y salgáis, si de pronto en algún momento sentís agitado o sentís mal, pues acordáis de esto. Entonces decís, uy, ¿qué parte de mí está actuando? Y doy un paso, incluso voy a hacerlo físicamente, doy un paso para atrás para ver conectar con mi yo adulto. Y voy a ver la que se está guiando aquí. ¿Vale? Voy a verlo y veo uno y veo a otro, veo que se está guiando. Y entonces desde el yo adulto me va a ser mucho más fácil poder gestionarlo todo. Y de verdad que funciona y sirve un montón cuando lo hacemos desde esta parte adulta. Y os digo que esa parte está, que no la tenéis que inventar, ni la tenéis que super trabajar, simplemente empezar a conectar con ella. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Eso lo hemos dicho, como he dicho antes, ¿no? Quiero una llamada interna y podemos responder de dos formas. Podemos responder con protección, corriendo, no puedo sentir esto, o puedo responder con presencia, puedo responder desde el yo adulto. Cada vez que yo sienta miedo a una situación, pues voy a dar un paso hacia atrás, voy a conectar con el capitán que está en mí y voy a entender lo que me está pasando. Y eso me va a ayudar, ¿vale? Con la práctica, pues cada vez me va a ser más fácil. Al principio, si no estoy acostumbrada a hacerlo, me va a costar, pero esto cada vez más y lo vais viendo, que cada vez os va a resultar mucho más fácil el poder hacerlo. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el taller? Pues hemos aprendido que tenemos que mirar los miedos desde una perspectiva nueva, no como enemigos a evitar, sino como partes internas que necesitan ser vistas, escuchadas y comprendidas, que es todo lo contrario a lo que solemos hacer. ¿No? Cuando tenemos miedo, estamos, ¿por qué siento esto? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y yo estoy diciendo ahora todo lo contrario. Le estoy diciendo que demos un paso atrás y veamos qué de miedo hay aquí. ¿Vale? Y los pensamientos, venga, pues voy a intentar hacer esto, y los pensamientos intrusivos, no hay que hacerlo. ¿Lo veis con claridad? ¿Vale? Entonces, lo que yo quiero que os llevéis del taller es esto. Yo quiero que entendáis que el miedo no es debilidad, que sentir miedo no es de débil, porque las personas valientes son las personas que reconocen su vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables, es decir, todos sentimos todas las emociones. Es verdad que hoy en día la sociedad nos lleva mucho a que tenemos que estar siempre súper felices y súper contentos, pero que eso no es cierto. Vamos a sentir todas las emociones y es bueno que sintamos, es decir, nos tenemos que sentir alegres. Entonces la persona más valiente es la persona que reconoce su vulnerabilidad y la ve, pues sí, soy vulnerable. Pasa mucho, por ejemplo, con los trastornos ansiosos, que a las personas les cuesta mucho decir, pues estoy teniendo ansiedad. ¿No? Incluso había pacientes que dicen, mira, desde que dije en el trabajo que tenía un trastorno de ansiedad y ya un montón de gente me empezó a contar que también lo tenía. Porque parece como que hay un estigma que no lo puedo sentir, ¿no? Como que no me puedo sentir mal. Es que somos vulnerables, todos nos sentimos todas las emociones. Yo por eso lo estoy reconociendo.
Claro. Y me siento mejor desde que lo hago. ¿A que sí? Me Claro. siento en paz conmigo. Ahí, Porque no totalmente. tengo que ocultar y ponerme una máscara. Eso, claro, el reconocer lo que estoy sintiendo, esa vulnerabilidad me hace más fuerte, no el esconderla. El esconder mi vulnerabilidad me hace más fuerte, al contrario, el reconocerla. Pero claro, es verdad que después lo que decimos, si la gente me lo invalida, pues bueno, sabe que tengo que gestionar todas esas partes. Da igual. Da igual, pero uno mismo se lo valida. Exactamente. Ya ¿Vale? llega un momento que te da igual. ¿Qué tienes tú que validarte? Eso, entonces dentro de nosotros habitan muchas partes, como hemos visto, y todas tienen su función. Entonces la idea aquí no es eliminarlo,